de poder hablar lo que Él nos ha concedido. La primera pregunta, pues, echa fuego, está como fuerte. Dice, qué bueno que es tuyo. pero dice el hermano que cualquiera puede contestar. ¿Cómo sé si mi hijo es hijo de Dios? ¿Es correcto que salga mientras está la reunión, supongo, y falte al servicio? Bueno, en realidad la salvación de cualquier persona, incluyendo de nuestros hijos, es un acto de redención por gracia que sucede en el interior del corazón. Y nadie de nosotros tenemos la seguridad de decir en qué momento comienza. Una reunión evangelística en que alguien pase al frente, una fogata en un campamento en que comprometemos nuestro corazón al Señor, no indican que el hijo ya fue salvo, aunque en la Biblia escribamos, algo hice. Perdón. Al diablo no le gustó. Pero se puede responder dos veces. Pero aunque en la Biblia escribamos, nací de nuevo el 30 de septiembre del 2000, realmente eso es algo muy subjetivo. Como padres quisiéramos tener la certeza. Yo tengo tres hijas que tienen 23, 20 y 16 años. Y hay un periodo cuando son chiquitas en el que nosotros quisiéramos saber que ya son nacidas de nuevo por todo lo que eso implica. Obviamente para que ellas no se pierdan, para que su vida tenga un cambio. Pero hay sorpresas muy grandes. Cuando uno está muy confiado y seguro de decir, yo y mi casa y somos salvos todos y ya, el enemigo, cuando más nos confiamos, es cuando nos da las sorpresas más grandes. Entonces, necesitamos entender que desde el momento en que el hijo empieza a tener la noción de pecar, hasta el momento en que ellos salen de nuestro hogar, todo ese lapso es un periodo en el que en algún punto puede venir la salvación. Sin embargo, lo correcto es entender que cuando alguien no es salvo, no está bajo la ley, no está bajo la gracia. Y este concepto de ley y gracia, que es un concepto teológico muy profundo, para hacerlo sencillo es, a una persona no salva, una persona no salva no vive bajo la gracia porque necesita de la ley que lo lleve a darse cuenta de su pecado. Muchos padres dicen que no quieren ser muy estrictos con sus hijos para darles gracia. Y esto es algo muy peligroso y muy engañoso, porque entonces estamos dando por hecho que el hijo es salvo. Y entonces no queremos aplicar justicia y la ley que necesita para que su corazón sea redarguido y sea confrontado con su pecado. Entonces lo más importante que hay que hacer es aplicar la ley. Nosotros que somos los que fuimos llamados para eso, con justicia, pero siempre la justicia va acompañada de amor. Si uno aplica solo amor, va a consentir. Si uno aplica solo justicia, va a abusar. Entonces el Espíritu nomás nos va a llevar a amor con justicia. En esta casa somos hijos de Dios y creemos en Dios. Y las reglas, el número 1, comunicación. Decirles quiénes somos como familia. Decirle a Él quién es Él como hijo de una familia que cree. Tú has sido engendrado por Dios, tú veniste a este hogar porque hay un propósito. Nosotros queremos llevarte a Cristo. Nosotros como familia honramos al Señor y sabemos que debemos ir al culto, y aquí en esta casa se respetan estas reglas. Entonces tú como hijo vas a vivir, eso es llevarlos a la ley. Tú vas a respetar las reglas mientras seas un hijo de este hogar. Si estamos en la congregación, pero es que yo no creo, pero es que... Mientras estás bajo nuestro techo, tú el domingo vas a sentarte junto a nosotros y ahí vas a estar. Es que la iglesia no me gusta, no me tratan bien, los niños no se juntan conmigo, y va a haber 1000 pretextos. Sin embargo, no es correcto. Nosotros como padres somos los responsables a esa edad de que el hijo vaya a la congregación y permanezca. Entonces no es correcto que un hijo salga y falte.
¿Y cómo sé si mi hijo es un hijo de Dios? Pues la Biblia lo dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Esta es la primera. Muy bien. Estoy de acuerdo con todo lo que estabas diciendo. En mi caso, yo fui un muchacho muy cristiano, muy bueno, una vez que se me quitó la rebeldía y cosas así, pero no estaba salvo, en que yo no me había rendido completamente a la voluntad de Dios. Y eso no pasó hasta que no tuve una novia y me rendí a Dios realmente diciéndole, lo hago a tu manera. Cuando lo tomé en serio, Dios me dice cómo vivir, lo voy a vivir. Es mi testimonio. Entonces tus hijos, por el fruto, igual, los llevamos a ver qué hace Dios. Últimamente es el Espíritu Santo que va a trabajar. Hacemos todo lo posible. Bueno, dice, los padres que no tenemos oportunidad de educar en casa. Son 3 partes. 1, ¿cómo podemos acceder a los programas y materias con temáticas sobre la ¿Lo quieres leer tú? ¿Cómo podemos acceder a programas y materias con temáticas sobre la agenda global si las escuelas no hacen partícipe a los padres de los objetivos y temas de las clases? ¿Lo quieres responder? Creo que tú eres mejor para responder eso que yo. Soy bueno para delegar. Ok, a esos padres que sus hijos están con ellos y no están en casa, les quiero decir que el homeschooling no es la salvación del hijo, no es la solución de los problemas, no es para sentir que somos más que otros, es un medio de gracia nada más. Pero la solución de Dios para los padres es el llamado a los padres de el Shema. Dice, primero le dice a los padres, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno eres. Primero a los padres, amarás papá y mamá al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego viene el versículo que indica la relación con el hijo, que es muy práctica y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y empieza un estilo de vida. Ese estilo de vida en realidad es el llamado para todo padre creyente. Todos los padres del pueblo de Israel tenían que tomar en cuenta ese llamado, y quiero decirles que en la Biblia no existe la palabra educación. La mayoría de las cosas que nosotros concebimos como el decir es que mis hijos iban a la escuela o la agenda global o el enseñarlos, son conceptos que hemos adquirido y dado por hechos que así se viven. Pero cuando entendemos que nuestra mente está tan secularizada y que tenemos que ir a la palabra y desmenuzarla a lo profundo y entender y decir, bueno, Dios cómo lo pensó, porque yo quiero lo que Dios tiene, porque Dios está en control y porque yo me voy a someter, y de ahí se va a derivar bendición. Entonces entiendo que la Biblia no habla de educación, la Biblia habla de discipulado. Todos pueden ser educados, todos pueden enseñar, cualquiera puede enseñar, pero no cualquiera puede discipular, porque para enseñar solo se necesita saber, pero para discipular se necesita ser un hijo de Dios, ser un padre. Entonces, hablando de que no estamos hablando de la educación nada más, digamos que la parte académica no se habla en esos versículos de esta propiamente como el enfoque, sino que el enfoque es educar, discipular es integral. Ahí se incluye la relación, lo espiritual y lo académico. Si tú quieres delegar lo académico, la Biblia no te dice que no delegues lo académico, pero sí te responsabiliza a que tú vas a ser el que vas a dar cuentas. Entonces, lo correcto sería decir, ¿a quién le estoy delegando? ¿En qué medida estoy delegando? Porque esos van a tener influencia sobre mi hijo y ellos van a tener el corazón de mi hijo. Yo voy a disminuir en influencia y en autoridad y en protección. Entonces, una vez que tenemos claro que discipular es lo que dice Deuteronomio 6, podemos entender que aunque mis hijos yo los esté mandando a un colegio y esté delegando esa autoridad,
yo los tengo que seguir discipulando en mi casa. Como dice allí, cuando te levantes, cuando te acuestes. Y aplicando lo que les enseño, no es nada más, vamos a memorizar la Biblia y a leerla todo el día. Y pongo mi YouTube en la Biblia. Y ahora predicación. Y yo soy así con mis hijas. Vamos en el camino y tengo este mensaje y pum, aprovecho. Y estamos sentadas, hijas, miren, y les leo. Y estamos así, lavando los trastes y una alabanza, ¿no? Está la palabra allí. Pero esa es la palabra enseñada. Pero la palabra practicada y vivida es modelándola, es enseñándoles cómo esto tiene que ver con esto, o sea, cómo la palabra tiene todo que ver con la vida real, y ahí estoy discipulando. Entonces, si en la enseñanza que yo delegué a otros, como es el Estado, no les están dando los temas que yo quiero que les enseñen, y sí les están enseñando otros, entonces eso lo tengo que suplir yo en mi casa. Yo tendré que, como padre, tengo la responsabilidad, sea que los tenga conmigo en casa o que que delegue su educación, yo tengo que estar primero con esas palabras en mi corazón. Con esto de la agenda y lo que está pasando es parte de lo que la Biblia dice. Si yo lo conozco, yo se las voy a enseñar. ¿Qué creen? Ya ve que dicen en Tesalonicenses del misterio de iniquidad y del que va a venir y de que todavía no se manifiesta. Pues está esto en el periódico. Esto de Tesalonicenses tiene que ver con esto de ahorita. Y ya ven que dice que ahora la identidad y la ideología, pues esto dice Romanos. En Romanos 1 dice que como ellos no tuvieron a Dios, entonces ya estás aplicando la palabra a la vida diaria y no estás hablando del tema ajeno, globalismo, sino que el tema ajeno, globalismo, lo estás incluyendo en la palabra de Dios, en tu andar, en tu acostarte, pero para eso tienen que andar contigo tus hijos la mayor parte del tiempo, junto a ti. Entonces, sí puede uno enseñarles, aunque los hijos no estén a nuestro lado, ¿no? Esa es la 1. Sí. Voy a agarrar, pues, la 2 y las 3 son semejantes. ¿Qué haces cuando están educando sobre esto del género, múltiple género, igualdad y todo eso? Lo que estaba diciendo, de ver las situaciones en el periódico, ver las situaciones en la vida y todo, y aplicarlas, es exactamente lo que estamos diciendo de un cristiano maduro. Un cristiano maduro es uno que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Ve la situación por el ejercicio, ¿verdad? Ve la situación. Nosotros tuvimos varias familias que eran amigas nuestras que no educaban a sus hijos en el hogar, pero hicieron muy bien con sus hijos, y la manera que lo hicieron es mucho trabajo, pero es mucho trabajo también educar a tu hijo en el hogar. Pero lo que le hicieron es que todas las noches estaban allí con sus hijas. Tenían 3 hijas, todas las noches estaban allí. ¿Qué pasó? ¿Qué te enseñaron? Mira la Biblia, ¿dónde vemos esto? ¿Qué vemos el otro? O sea que estás deprogramando, ¿verdad? Desprogramando a lo que le habían programado. Hay mucho en la escuela que le están enseñando que no tiene con moralidad, las matemáticas y cosas así, pero hay mucho que tiene que ver con la moralidad, y eso es lo que debemos de estar. Eso es Deuteronomio 6, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando sales, cuando entras, cuando todo, debemos de estar allí aplicando la palabra, enseñándoles, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ¿sigues tú? No. Ah, ok. Yo soy flojo, no me gusta trabajar. ¿Qué consejo nos podrías dar si fallamos como padres durante la edad temprana y queremos corregir a nuestros hijos cuando ya andan a los 20 años? Bueno, buena pregunta. Todos fallamos. Lo que he encontrado en mi vida y lo que creo que es de la Biblia es que seamos prontos para disculparnos, prontos para pedir perdón en todas las cosas que hacemos mal, prontos, humillándonos. Estábamos hablando ayer sobre el orgullo y cómo el orgullo, no aquí, pero estábamos hablando en la comida sobre el orgullo y lo que el orgullo nos quita tantas bendiciones que podríamos tener. Yo me he disculpado mucho con mis hijos cuando hago mal, cuando me enojo, cuando
y me pongo y me humillo delante de ellos y digo, perdóname por favor, y espero que me digan, sí, yo te perdono, papá. Cuando ya tienes tu hijo de 20 años y ves que muchas de estas cosas ya el tiempo ha pasado, no tuviste chance, otra vez, ve con tu hijo, humíllate delante de él y decirle, lo siento que no me metí a tu mundo, lo siento que no fui el padre que Dios es para mí. ¿Quieres pluma? Sí. Y dile de un corazón sincero, es cuando nos humillamos, el diablo, nuestra carne nos dice, se van a burlar de ti, no lo hagas, no lo dejas, etc. Pero Dios dice que levanta a los humildes y baja a los soberbios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que humillarnos y tal vez eso es lo que usa Dios para cambiar el corazón de ese hijo. Sí. Reconocer delante de Dios también nuestra falla y clamar misericordia. Reconocer delante de Dios la falla y clamar por misericordia. Oh, absolutamente, estamos de acuerdo. Esto es para la vida, muchachos, o hombres, o gente, o lo que hermanos. Esto es para la vida, esto es en serio, esto no es un juego que estamos jugando. Dios nos ha encomendado estos niños para que nosotros los criamos y son niños especiales para nosotros, no es un azar a ver a quién le mando a esta pareja. Dios escogió esos niños para estar en tu familia y es una cosa seria, entonces tómalo en seriamente. ¿Tenías algo? Bueno, es poco el tiempo que tenemos y también sé que hay personas que van a escuchar, entonces le platicaba el hermano Paco que yo estoy muy agradecida con Dios porque justo en este tiempo Él está trayendo muchos recursos, tanto de personas como de material para las familias, justo para resolver la necesidad que se está presentando y los retos. Entonces, estoy haciendo una lista de libros. Cómo instruir el corazón de tu hijo sería un libro para que primero antes de corregir y de querer disciplinar al hijo por algo que no estuvo bien, hay que ponerles primero las reglas del juego y decirles qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que vamos a hacer. Si hay comunicación, el niño va a entender mejor y ya después viene la aplicación. Ese libro es vital. Después, hablando de un hijo mayor que ya no está en el Señor, siempre hay esperanza, pero sí hay pasos muy específicos que se tienen que hacer. La mayoría de las veces el problema el problema de rebelión siempre es un problema del corazón. Entonces, cuando mencionaba el hermano Dave de una familia que los hijos estaban en un colegio y ellos en la noche estaban enseñándoles, ahí el reto más grande que se tiene no es lo que les enseñan, tan peligroso como que si no tienen los padres el corazón del hijo, el hijo no les va a platicar lo que se le está enseñando. Aunque el padre diga, ay, le vamos a dar un curso de dones del Espíritu Santo para que en la escuela los aplique, pero a lo mejor el hijo no tiene problema por allí, sino tiene otro tipo de problemas que le acaban de enseñar en la escuela u otro tipo de tentaciones, pero no se les dice a los papás. La gente que está aplicando todo el progresismo hoy en día está aprovechando grandemente la brecha generacional. Estos corazones separados en donde los padres ni por aquí les pasa de lo que los hijos están viviendo porque no hay comunicación. Entonces el reto más grande es, si tú cultivas el discipular a tus hijos y tienes el corazón de tus hijos, vas a poder ser influencia. Si no, él ya entregó su corazón a alguien más, al que le está creyendo y ya no te cree a ti. Aunque le des de bibliazos, aunque ayunes, aunque ores, no estás haciendo ninguna diferencia en su corazón. Entonces, el video, cómo recuperar el corazón de un rebelde, de S.M. Davis, ese video ya está en español. Yo lo escuché solo en inglés, pero ahora ya lo tradujeron. Y allí te da el ABC, si estás dispuesto a darlo todo en la última etapa en la que todavía puedes recuperar a tu hijo antes de que se vaya al mundo.
Y cuando ya son adultos y salieron de la casa, ya sabemos que para que regresen al Señor van a pasar muchas cosas muy dolorosas. Pero hay todavía esperanza en ese momento si estamos dispuestos a darlo el todo por el todo. O sea, a las últimas consecuencias, allí dice cómo le hagamos, porque Él ha provisto estos recursos. Y voy a seguir mencionando algunos otros recursos que ya hay, por si a ustedes les interesa. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo hacer si mi esposo no quiere leer la Biblia ni orar conmigo, aunque es cristiano? ¿Qué puedo hacer? Bueno, es muy común que las mujeres sean las que seamos más sensibles a la parte espiritual y al compromiso en el hogar que el varón. Eso es también parte de la cultura, de nuestra cultura latina, en la que a los hombres, y también en Estados Unidos, se ha hecho creer a la sociedad por un proceso de años muy largo, es parte de la historia de la iglesia, en que se divide la parte privada, religiosa, como personal y emocional, a todo lo que tenga que ver con el cristianismo, y la parte práctica de la vida pública, del trabajo y de la razón se separa y se cree que eso es lo secular. Y al hacer esa división, los hombres varones casi siempre dicen, es que eso es sentimentaloide, es su forma de pensar, es su verdad, ¿no? Pero está relacionado con lo femenino, con lo tierno, con lo dulce, con lo del hogar. Pero la parte de la razón, que no involucra tanto el emocionalismo, eso no es religión, eso no tiene que ver. Entonces vemos que las iglesias casi siempre son más las mujeres y los hombres son vistos como que no tienen por qué expresar emotividad en eso, no tienen por qué comprometerse, y así crecen los varones. Crecen también muchas veces siendo muy adolescéntricos, o sea, 30, 40 años y siguen con videojuegos, no se casan. Entonces ese problema, cuando ya terminan casándose, lo llevan al hogar y cuesta mucho trabajo porque siguen siendo unos niños en el hogar. Siguen siendo muy irresponsables y egoístas en pensar nada más en sí mismos y dejar que la esposa lleve toda la carga. Y el enemigo se aprovecha porque entonces los hijos no ven esa cabeza y ese líder. En la mañana de ayer hablábamos de cómo la esposa puede con la reverencia edificar su hogar y edificar bendición para su esposo. Pero cuando ya está este problema, la verdad es que una familia por sí misma no puede solucionar ese tipo de problemas. Se necesita de un tercero siempre. Nosotras las esposas nos gusta guardar los secretos del hogar y a los esposos nunca les gusta que se les exhiba con el pastor. Son raros los esposos que piden consejería. La mayoría somos las esposas que buscamos ayuda. Pero la verdad es que este es un problema que requiere de otro varón que le diga al esposo cómo se hace para ser varón. A lo mejor su papá nunca le mostró cómo se es hombre. Para esto está el ministerio del hermano Norman Wakefield, el espíritu de Elías, de equipar varones. Hermano, ese material es muy bueno para papás, para hombres, en donde la identidad del hombre se la da o su padre, o Dios puede usar a otro varón para decirle, mira, ser hombre es esto. Tú puedes ser un varón en tu hogar, un sacerdote así. Pero si la esposa solo ora y guarda silencio, el daño a los hijos va a ser muy grave. La esposa puede ser sumisa y puede honrar a su marido, pero necesita pedir ayuda, porque ella va a ser responsable del daño que sufran los hijos, al ambiente que se genera cuando un varón no asume. Siempre se va a necesitar que la familia busque un lugar, una iglesia en la que el pastor tenga la cosmovisión del varón, de que a los hombres son la prioridad en la iglesia para discipularlos, porque todo padre discipulado por un pastor va a discipular su propio hogar y ese es el orden de Dios. Pero todo padre que no es sacerdote en su hogar, entonces van a tener que haber reunión de jóvenes, reunión de niños, reunión de mujeres, y todo el desgaste del liderazgo de la iglesia se va a diluir en esfuerzos grupales, en donde no está el papá. Que vaya a la escuela dominical, allá le van a enseñar. Que mi esposa aprenda con las mujeres.
que mis jóvenes vayan al grupo de jóvenes, siendo que el papá podría abarcar todo eso discipulando en su hogar. Pero es fuerte, es atreverse a hablar, levantar la voz, ser valiente y decir, esposo, o sea, es muy complicado, la verdad no es fácil, pero si el esposo logra, o si el pastor logra llegar al varón, al padre de familia, entonces el padre de familia puede entrar en un proceso de discipulado para discipular su hogar. No un discipulado, además, ¿no? Los hay, pero no un discipulado para ser líder. Un discipulado para que sea el líder del grupo de jóvenes, para que sea el líder del ministerio de niños. No, un discipulado para que sepa discipular su hogar. Porque dice en 2 Timoteo, el que anhela obispado debe ser, primero, debe gobernar bien su casa. Debe ser marido de una sola mujer. Debe ser hospedador. Todo eso se aprende dentro de su casa. Y cuando está bien en su hogar, entonces puede. Amén. Y es 1 Timoteo, creo, 3:1, lo que estabas por ahí. Dos cosas que quería añadir y luego vamos a esta pregunta. Una es que hay mucha materia sobre el hogar educador, que es .org, ¿verdad? El hogareducador.org, hay muchísima materia allí, hay videos, hay sermones, también el Radio Visión Cristiano, también Zabiel ha hecho un buen trabajo. Él le siguió a Mike Richardson y él ha hecho un buen trabajo de distribuir esta materia. Entonces hay mucha ayuda allí, mucha ayuda. Hay conferencias que han ido por décadas. La otra cosa que quería decir lo mismo que estaba diciendo Noemí aquí. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos, porque ya llevamos décadas de estar enseñando a nuestros hijos en el hogar, y nuestros hijos participaron en la encuesta. La encuesta era tratar de entender cuáles son los niños que siguen en la fe después de haber sido educados en la casa o educados en una parroquia o educados en la escuela pública. Resaltó de esta encuesta, un factor más grande que cualquier otra para que los hijos sigan en la fe. Y les digo que lo que no fue que se educaron en la casa. Eso no fue. No fue que estuvieron parte del grupo de jóvenes. No fue que fueron a la escuela dominical. ¿Mande? No, ¿el qué? La disciplina no fue lo que los mantuvo en la fe. La cosa que los mantuvo en la fe, los que mantuvieron en la fe, era una relación cercana con su papá. Día de los Padres. Es extremadamente importante para nosotros los varones que tengamos una relación cercana con nuestros hijos. Y ellos se mantienen en la fe por esa razón más que cualquier otro factor. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Más que con la mamá. Bueno, aquí va. Si se ha herido por muchos años el corazón de las hijas, ¿cómo entender y cómo sanar y tratar de recuperarlas? Pues vas a las Escrituras. Dice, si has ofendido a una persona, que deja tu sacrificio en el altar, ve y habla con ellos. Lo mismo, humíllate, pídeles perdón. Es todo lo que puedes hacer. Y tratar de hacerle bien con ellos, enseñarles que quieres hacer bien. Y ojalá que Dios te responda. No crean ustedes, me siento medio raro, a lo mejor Mimi es igual, me siento medio raro que me sientan aquí enfrente como un experto. He vivido la vida, nuestros hijos sí están en la fe ahorita, pero no crean que es sin problemas. No les voy a contar, pero tengo problemas. Hemos tenido un dolor grande con nuestros hijos en una situación. Gracias a Dios pasaron como 6 años ya, se está curando y las cosas se están mejorando, gracias a Dios. No crean que si hacen todos estos y checan todo esto, les va a ir perfectamente bien. Lo siento, Mimi, tú eres más joven que yo, pero quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? No sabemos de nuestros hijos. Se crecen y se van, y esperemos
que apuntamos bien, ¿verdad? Porque ahí va la flecha. Sí. Ahí va. Sigues. ¿Hasta cuándo tenemos aquí? 1:20, ya estamos terminando, ¿verdad? Ya acá. ¿Cuánto tiempo? Sí, yo creo igual que el hermano, a pesar de que somos más jóvenes, también ya hemos tenido experiencias en cuanto a muchas de las preguntas que nos hacen y no somos perfectos como familia y hemos tenido luchas como matrimonio, pero lo que sí, nosotros tampoco, igual de la manera que dice el hermano David, no somos expertos, solamente compartimos de la gracia que Dios nos ha permitido. Y principalmente lo que estamos haciendo es enseñar la palabra, que la palabra sí es perfecta y Dios sí es perfecto. Y sí sabemos que van a venir tribulaciones y retos muy grandes, porque realmente el resultado decimos, el resultado se lo dejo al Señor, pero en realidad sí también tenemos una parte nosotros. He leído en el libro del hermano Bottrip de Cómo pastorear el corazón, que son 3 los factores que contribuyen al resultado de los hijos. Uno es las circunstancias que se viven como hijo. Número 2, lo que sembramos como padres. Y número 3, el hijo es responsable. Entonces se suman esas 3 y las consecuencias se ven a lo largo de los años. Pero la palabra de Dios no falla y sus promesas son verdaderas cuando nosotros obedecemos. Y tenemos que confiar en que Él, hacemos nuestra parte, nuestra tercera parte como padres, y se trata de esa tercera parte lo que en estas conferencias se están enseñando, de que no quede en nosotros. Ciertamente habrá cosas, pero si están los cimientos allí, sabemos que va a haber un resultado, porque si sembramos sobre la roca, la casa va a permanecer contra la tormenta. Pero si no hay un fundamento como es la palabra de Dios para los padres, si de por sí hay problemas, pues mucho más, la casa se va a destrozar. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo darme cuenta si mi hijo o hija o algún niño está sufriendo abuso sexual? ¿Cuáles son las señales que se manifiestan y qué debo hacer para enfrentar este problema? Bueno, México es el país número 1 en abuso sexual de niños. Y esto es algo que en muchos lugares se vive como usos y costumbres, en lugares de México en pleno siglo XXI, en donde a lo mejor la mujer se volvió a casar y sabe que el padrastro es un abusador y no lo denuncia, o confía demasiado en la nueva persona con la que se casó, o el tío o el abuelo, al interior del hogar. Y aunque las hijas le digan o los hijos digan, no se les cree. Entonces, a mí la verdad es que este tema es un tema que me parte el corazón. Mucho de lo que Dios nos permite sembrar en las familias es porque Dios me concedió servir en el ministerio de niños y mi corazón está por los niños, por los indefensos, porque sé que cuando uno bendice a un niño, en el futuro va a ser de bendición para los demás. Yo lo que puedo decir es que no soy una experta en temas sexuales, pero que Dios ha provisto al cuerpo de Cristo con gente y ministerios que se han dedicado a esta área del abuso sexual y de prevención de abuso sexual y de enseñanza en sexualidad con cosmovisión bíblica. Entonces, voy a dejar con el pastor el dato de Catalina Moscoso de la Fundación Ámalo, que por años, antes de que se dieran todo lo de la ideología, ella ha estado sembrando, tiene un llamado muy fuerte para América Latina y un mensaje muy bello de restauración. Pero es importante pedir ayuda, o sea, no somos solos, otra vez, no somos familias que nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas, sino que Dios ha provisto líderes a los que podemos recurrir en confianza, al pastor, a un hermano con más madurez en la iglesia, a un matrimonio que esté a cargo, y ellos pueden en oración buscar recursos como psicólogos, como algún terapeuta que indiquen psicológicamente exactamente si hay señales. O sea, yo creo que como mamá, si tú vives con tus hijos y los conoces, ves un cambio. Yo no te puedo decir, bueno, es que pasa esto, pasa lo otro. He oído, ¿no?, que a lo mejor empiezan a mojar la cama, o a lo mejor se retraen y se encierran, a lo mejor ya no conviven y eran de una personalidad y ahora ya son de otra, a lo mejor ya no quieren convivir con ciertas personas. El Espíritu Santo lo tenemos todos.
Y como madres lo que tenemos que hacer es pedirle sabiduría y discernimiento para llegar al corazón. A lo mejor el hijo no va a decir nada, pero si se requiere ayuda es urgente. Y enfrentarlo yo creo que no solo, sino igualmente con el liderazgo de la iglesia, porque la iglesia no está nada más para enseñar la Biblia. Si somos un cuerpo, somos para edificarnos en todos los aspectos. Y no todos tenemos las soluciones. Un hermano tendrá un talento y otro, pero todos como cuerpo, unos de los otros, nos edificamos. Entonces, lo que yo como mamá haría es buscar, pedir ayuda y no callar. O sea, igualmente llegar hasta las últimas consecuencias, porque en el libro Límites dice, son 2 las circunstancias que más destruyen el carácter de una persona y le quitan todos sus límites, entonces crece totalmente sin seguridad. El divorcio de unos padres y el abuso sexual. Entonces se necesita urgente buscar ayuda. Casi quiero decir, es difícil para nosotros los hombres, porque donde estaba pasando con 4 hijas, le dije a Karen muchas veces, le dije, lo que me da más miedo es que una de mis hijas me acusa falsamente, pero casi debes de creer a la hija más. Dale bastante crédulo a una hija que te diga, me está haciendo, es una cosa tremenda. Y también que se involucran las autoridades también, no es solamente, claro que el pastor y la iglesia y todo, pero he visto muy cercano de nosotros una familia y se lo llevaron a la iglesia y la iglesia lo mantuvo secreto y luego volvió a pasar con la hija que sigue y con la hija que sigue, hasta que por fin una de las hijas ya adultas lo reclamó. Y ahora ese señor está en la cárcel, pero arruinaron 2 más hijas, no arruinaron, pero les dañaron. Esta es una pregunta muy detallada. ¿Debo permanecer en mi matrimonio si mi esposo tiene otra familia y me lo ocultó, me miente, tiene muchos problemas económicos y me ha pedido que si quiero me separe de él? Qué bueno que le quitó a él. Se la paso. No. Ay, hermana, se me rompe el corazón con esto. Lo trato de ver así a la vista rápidamente y creo que debe de tomar tiempo. Hermano, aquí tiene una situación que debe de trabajar. Pero si su esposo es infiel y está diciendo que te separes, bíblicamente tú tienes todo el derecho de separar y volverte a casar. Eres libre. Corintios nos habla bien claro sobre esa situación. De parte de la iglesia, yo pienso lo que nos falta en la iglesia es la disciplina de la iglesia, en que un hombre que está metido en eso debe de ser marcado como incrédulo, debe de haber pasado por la disciplina, marcarlo como incrédulo, porque no puedes decir que eres de Dios y tener una situación así viva como esté funcionando. Pero por favor, hermano, usted sabrá allí. Ese es. Quisiera, ¿me permites que sigue porque es relacionado? Una pregunta que llegó, tiene que ver con ejercer la autoridad bíblica en mis hijos, aunque yo soy la madre, y que mis hijos no me ven como la tirana. ¿Cómo explico a mis hijos la autoridad que debemos de tener? Y luego al final decía que son reales las maldiciones estábamos hablando de esto ayer con un hermano que me estaba preguntando, donde dice que Dios visita la maldad de los padres a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, ¿verdad?
Dios dice claramente en el resto de las Escrituras que el Padre sufrirá por sus pecados y no el Hijo por el Padre, y el Padre, no el Padre por el Hijo. Somos individuales, Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Entonces, pero esa maldición genera eso. Viene, creo que por patrones que existen. Entonces una persona que es un borracho y abuso y todo lo demás, tiene chance a ese hijo de ser igual. De tal palo es la astilla, ¿verdad? Y vemos eso lo mismo con los hijos del convenio. Los hijos del convenio son bendecidos porque nacen en una casa que honra a Dios. Y ellos tienen mayor chance de ser salvos y de aceptar a Cristo, porque están en ese ambiente constantemente. Entonces, esa es la maldición que veo. No lo veo como una cosa que dice Dios, voy a maldecir a tus nietos porque no me obedeciste. No es. Porque el resto de las Escrituras lo niega completamente. Entonces ya, adelante. Sí, yo quiero decir nada más que a varios de los casos que están compartiendo suman a este problema que se está presentando y se está destapando hasta en Netflix, por ejemplo, en series, de cómo la iglesia se está exhibiendo hacia el mundo con una intención de que la sociedad esté en contra de la iglesia, de que la iglesia no ejerce gobierno, de que la iglesia no hace justicia. Por ejemplo, esta serie de Hillsong, esta serie de Happy Shiny People, gente que dentro de las iglesias comete no pecados, sino comete crímenes y la iglesia encubre. Y eso es escandaloso, porque si en el mundo se juzga, ¿cuánto más Dios va a empezar la justicia por la casa? Entonces, nosotros no podemos encubrir, no podemos ser cómplices, ni podemos tapar, ni como familia, ni como iglesia, ni como esposas, crímenes. O sea, el pecado tiene que ser sacado a la luz, y los crímenes mucho más, y se tienen que denunciar a nivel legal, porque la iglesia no es una institución que juzgue crímenes, solo asuntos de la iglesia. Para eso Dios puso el Estado, y no pueden las instituciones usurpar funciones de otra institución. Eso es muy delicado y eso causa mal testimonio ante la sociedad. Y además de eso, tenemos que acordarnos, la disciplina eclesiástica es para restauración. Entonces, queremos poner una persona bajo disciplina si está viviendo una vida abiertamente pecaminosa, con el gol no de castigarlos, con la meta no de castigarlos, sino de restaurarlos, porque el daño que se está haciendo a sí mismo y a los alrededor es grande. Siempre acordarnos, la disciplina es para restauración, no es para castigo. Ese es el Estado. El Estado sí. Ok, aquí sí. Hermanos, ya llegamos a la 1:30, que era el tiempo marcado en el plan para terminar la reunión. Pero si quieren que sigamos con las preguntas y respuestas, si tienen la disposición, el tiempo, podemos continuar, pero me gustaría saber quiénes quieren que continuemos. ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos. ¿Sí? Nos vamos a extender un poquito más, tal vez 15 minutos más. Esperemos que si nos pueden ayudar con abreviar las respuestas. Gracias, hermanos. Aquí dice, conocí un caso donde una madre tenía un hijo de 12 años y él tenía un celular. Cuando la madre revisa el celular, descubre fotos de ella, su mamá desnuda y dormida. Quiero pensar que el hijo la vigilaba y ella es amiga mía, me lo cuenta, pero no supe qué decir y cómo aconsejarla. ¿Podría ayudarme? ¿Qué se hace en estos casos? Pues me imagino que ha de ser muy fuerte encontrar algo así. Pienso que el enemigo siempre aprovecha que
que tendemos a cegarnos por el amor a nuestros hijos y no alcanzamos a ver que su corazón es pecaminoso, así como el de nosotros también, y que todos necesitamos redención. Eso es algo escandaloso y yo creo que para una madre ha de ser algo muy, muy difícil de enfrentar, pero es lo mismo con cualquier pecado. Es confrontar la maldad y, como decía el hermano, es buscar restaurar. Entonces, pues el consejo realmente es difícil entre mujeres. Nosotros lo que la Biblia nos dice entre mujeres es que aconsejemos a las más jóvenes a amar a sus esposos, a cuidar de su casa y amar a sus hijos. Pero cuando hay casos de este tipo, yo sí pienso que debe haber una autoridad. No es como que la mujer le va a decir a la mujer. Las mujeres tendemos siempre a contarnos nuestros asuntos porque los resolvemos al hablarlos. Pero no es como que entre nosotras sea tan sabio resolver conflictos. Se requiere de una autoridad espiritual con la cual ir, y Dios les ha dado a los varones una posición de autoridad, porque nosotras tendemos mucho a ser sensibles a las cosas espirituales, pero nuestras emociones nos traicionan y ahí hay mucho engaño, no alcanzamos a ver todo. Por eso cuando una mujer es sola, siempre tiene, no es como que pertenezca a un grupo de mujeres y ya, sino tiene una autoridad espiritual. No solo es comunión así, sino rendición de cuentas de manera vertical, porque ahí hay protección, ahí hay bendición de Dios. Este es similar, tal vez podemos responderlo rápidamente. ¿Y qué hacer cuando, como papá y mamá, te sientes que has fracasado, cuando tu hijo ya es adulto, joven de 23 años, y no ves que tenga trazos, dice, de ser un león? Es lo mismo. Si crees que todos hemos fracasado, pedir perdón, humillarte delante de él y pedirle el perdón, es lo que puedes hacer, y orar por ellos. Esto de tener niños, pensamos que se nos acaba cuando ya son adultos. Mi hija mayor tiene 40 años y estamos orando por ella todas las noches, y estamos orando por todos nuestros nietos y todo. Y ahora viene la mies de los nietos y están llegando a esas edades también. Ahí estamos. No se acaba. Sí, dice Paul Tripp, la paternidad nunca se acaba. No. ¿A qué edad es momento de hablar de sexualidad con mi hijo varón? ¿Qué libros recomiendan para saber cómo hablar con ellos? La hermana Catalina Moscoso de la Fundación Ámalos, para hablar de prevención sexual, dice que es ideal que el varón, el líder del hogar, sea el que hable con las hijas y los hijos de sexualidad. Casi siempre es las hijas con las mamás y los hijos con el papá, pero el varón es el que imparte identidad a la mujer y al hijo hombre. Entonces, en cuanto a la edad, más o menos cada papá puede darse cuenta cuando el hijo ya requiere, y es en un ambiente cuidado, en un ambiente de relación estrecha, de discipulado, y varía. No podríamos decir, por favor, todos, cuando empiecen a los 8, cuando ya empiecen a despertar, todos en un grupo se van a enseñar. De ahí la perversión de ESI, Educación Sexual Integrada, porque es totalmente despersonalizado. No importa el contexto, te lanzan información que te daña de por vida. Ese es en un contexto de relación. Si yo te conozco, si yo hablo contigo, si yo voy por el camino y te discipulo, va a llegar el momento en que el Espíritu me muestre, ya mi hijo requiere, vamos a leer todo el curso, vamos a ver todo el video, vamos a hacer todos los libros. No, te voy a responder conforme. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, y cuando fui de adulto. Entonces, hay un periodo, hay una manera. A la edad de él, a su nivel, no le voy a dar toda la explicación, sino que el Espíritu me va a dar la sabiduría para que con dulzura yo le explique lo que él necesita saber, nada más. No despertar nada más, ¿no? Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para todos, pero nosotros como padres algunas veces o muchas veces queremos apartarlos de esta realidad. Creo que lo que está preguntando es que la realidad es que hay épocas en donde diferentes cosas van a pasar. Estábamos hablando con el hermano Pablo, nos pasamos por épocas, mientras que sean limitadas,
podemos pasar por esa época y podemos hacer decisiones que van a ser limitadas. ¿En qué manera? Yo tuve una situación con mi compañía, mi software, y tenía que cambiarlo desde DOS a Windows. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Y lo tenía que hacer ahora o perdiera la compañía. Entonces me puse a trabajar, pero me mantuve en la casa, pero estuve trabajando ese año, casi un año, donde me levantaba como a las 5 de la mañana y me ponía a trabajar y no me dormía hasta medianoche y lo hacía. Ahora, yo creo firmemente en el cuarto mandamiento, entonces siempre los domingos lo cerraba y podía descansar ese día. Pero sabía que era una época pequeña, una época que solamente iba a durar y lo podía hacer. Yo siento que lo mismo con los israelitas, cuando tenían una cosecha, pues había que trabajar, mientras que estaba el sol, había que trabajar. Luego, pero que sea limitado, porque pensamos que eso va a seguir y un día lo hago y ya tus hijos crecieron. No. Nosotros como familia tenemos la bendición de Dios de contar ya casi desde hace 20 años con ministerios como el del hermano Dave Tucker, y estamos muy agradecidos con Dios porque cuando lo conocimos, él junto con otros conferencistas que Dios trajo a México, hablaron a nuestro matrimonio y a nuestras vidas y fueron de gran bendición. Y yo de verdad honro a los hermanos y quiero decirles que son una congregación bendecida de tener gente que venga como él, que él pone de sus recursos para el reino, para estar aquí. Yo estoy tan agradecida y quiero, en relación a la última pregunta que yo tengo, decirles que nuestra hija mayor, Michelle, de 23 años, nos acompañaba a las conferencias del Hogar Educador en Pachuca. Y los niños estaban con nosotros durante 2 días seguidos, pero intensivos. Empezábamos 9 de la mañana, maratón hasta las 9 de la noche. Una tras otra, venta de libros, convivencia, y los niños aquí. Entonces mis hijas estaban dibujando, tenían recortes, estaban allí tranquilas, oyen. Uno cree que no oyen, uno lo subestima. Entonces, hace poco que el hermano Dave regresó a la congregación, compartió a los jóvenes el tema de Gedeón y Sansón. Y yo me acuerdo que esa de las conferencias es de las que más me ha gustado. Fuimos a muchas, pero esa en especial es muy bella. Yo no sé si la tenga pero él comparte a jóvenes y les llega al corazón porque es súper simpático, así como lo oyen. Pero acá con los jóvenes es divertidísimo. Entonces, él explicaba lo de Sansón y terminando, cómo Sansón empezó de más a menos y Gedeón de menos a más. Y me dice mi hija Michelle: mamá, esa predicación de Sansón y Gedeón ha sido mi inspiración toda mi vida. Yo la escuché a los 5 años y nunca se me olvidó. Y ahora que la volví a oír, mamá, no sabes cómo me emocionó. Y yo lloro de gratitud porque Dios nos ha concedido por su gracia, porque somos padres muy infieles y muy inexpertos y muy imperfectos, pero que hemos creído en un Dios perfecto. Y por gracia de Dios, este año mi hija mayor va a terminar sus estudios profesionales desde casa. Dios le dio la oportunidad de nunca haber pisado un colegio. Y también ella está trabajando en una compañía importante junto con sus estudios, combinando. Y estamos agradecidos por Dios por todo lo que ustedes sembraron y el hermano Mike Richardson, porque podemos ver que los jóvenes pueden ser jóvenes que honren a sus padres, que nos traigan gozo, que nos traigan bendición, que sean guardados, y estamos muy contentos de que sea así. Y por eso, cuando dice la hermana, ¿cómo podemos apoyarnos entre familias para alentarnos en los matrimonios y la crianza de nuestros hijos? Yo les digo que uno de esos es esto, el siempre estar dispuestos a aprender, que a lo mejor tienes que invertir, el sábado que te querías ir de paseo, estar aquí, tienes que condescender con otros para estar juntos, tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en buscar, prepararse, buscar el corazón de tus hijos, renunciar a todo lo que eres tú, morir a tu yo para dar vida, porque ahí está la victoria. ¿Qué implica como iglesia llevar las cargas los unos de los otros?
Hace más de 20 años, en la congregación donde mi padre pastorea en México, Dios nos permitió conocer este llamado de volver nuestro corazón a nuestros hijos y tomar la educación de nuestros hijos en nuestras manos. Y Dios despertó a 20 familias que fueron respondiendo al llamado. En ese entonces no habían los conflictos que ahora hay en las escuelas, pero entendimos que no era por los problemas que se hacen, sino porque cuando obedeces hay bendición, porque es el orden de Dios. El orden de Dios no es que el Estado eduque, así como el orden de Dios no es que la iglesia encarcele o traiga justicia. Cada institución, familia, iglesia y Estado tiene su rol principal y no debe usurpar. El Estado usurpa de manera dictatorial la educación, porque roba las mentes, pero no educa ni forma, porque no tiene la capacidad. Pero nosotros como iglesia nos hemos amoldado a creer que sí. Entonces, lo que Dios nos concedió a esas 20 familias es estarnos reuniendo una vez a la semana para leer juntos un libro. Y lo ideal es que siempre haya un pastor que esté pastoreando a los varones allí. Entonces leíamos el libro y comentábamos nuestras luchas y procurábamos orar para que pusiéramos en práctica eso que estábamos aprendiendo. Para mí llevar las cargas los unos de los otros no es solo orar unos por otros, sino responder en el Espíritu a lo que Dios me ha dado, yo lo dispongo para bendecir a los demás. Todos somos, unos son ojo, otros son oído, otros son oreja, otros son pie, y entonces cuando cada quien cumple con su función, el cuerpo se ve enriquecido. Lo que Dios pone en tu corazón para bendición de otros, eso es lo que es apoyarnos mutuamente. Gracias, pero también le doy gracias a Mike Richardson, que él dejó todo para empezar todo eso. Mira qué visión tenía. Sí, y bendijo al país. Y bendijo al país. Y América Latina apenas está empezando, y México ya lleva 20 años que está trayendo bendición a América Latina, por lo que ustedes sembraron. Lo que Mike, yo nomás ayudé. Pero gracias. Cada uno tenemos que poner, así como dicen Noemí, cada uno tenemos que poner de nuestro talento, de nuestro don que Dios nos ha dado. A mí me ha dado varios dones, entre ellos, y los tengo que reconocer. Romanos dice que cada uno vea a su propia vida soberbiamente. Me ha dado el don de poder hablar en español. Me ha dado el don de tener contactos aquí. Me ha dado el don de estar con gente como Noemí, Mike Richardson, y me ha dado el don de tener los recursos para poder viajar. Me ha dado el don de tener un pasaporte americano, entonces puedo viajar fácilmente a casi cualquier país que quiero. Todas esas cosas me dio el don de que yo fui educado en el hogar de niño. Entonces otros, especialmente hace 20 años, podían ver, oye, no es tan raro, hay una persona aquí y fue educado en casa y mira, se lleva, sí es loco de cadereita, pero se lleva más o menos. Entonces cada quien mira los dones que Dios te ha dado y empieza a usarlo. No puedes servir a Dios sin servir a la gente. No es posible. No es posible, piensa en eso. La última, parece que es un tema que está llegando, pero ¿por qué si he orado en fe pidiéndole a un hijo al Señor con el propósito de que sea descendencia para Él y no me lo ha concedido? Significa no le ha concedido tener un hijo, ¿verdad? Hijos espirituales, adoptivos. Hay muchas familias donde no está el papá. Esa madre necesita ayuda. La adopción también es una posibilidad. Hay niños que necesitan ser adoptados. En cierta forma es un don que Dios te ha dado. Un don que no vas a tener tus propios hijos tal vez. Entonces, ¿por qué es que te quitó Dios la responsabilidad de tener tus propios hijos biológicos para que pudieras hacer qué? Y esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con tu don? ¿Qué has hecho del talento que te dio? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No la saben? Es una viejita. ¿Qué has hecho del talento que te dio? Es norteño. Pero, ¿no la saben? Muy bonito, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar al trono de Dios. Dos cosas se me vienen mucho a la mente al llegar al trono de Dios. Una es negativa, no quiero ser uno de los que Dios le dice, me dijiste Señor, Señor, pero no te conozco.
Y ese es uno de los textos más espantosos para mí en toda la Biblia. Segundo, quiero que me diga, buen siervo, has hecho bien, entra al gozo de tu Señor. Ojalá que así sea para todos nosotros. Amén. Amén. Pues con eso estamos cerrando. Gracias a Dios como que se ajustó el tiempo, y solo para anunciar que en agosto habrán conferencias del Hogar Educador en Tequisquiapan. Es gratuito, ese ministerio siempre lo ha hecho gratuito, bendiciendo a nuestras familias, y en otros países no es así. Tenemos muchas bendiciones como país, están todos invitados. Este hermano escribió el libro del club de lectura en el que cada miércoles nos conectamos, algunas como Betty están conectadas para dar recursos a los padres. Ahí estamos compartiendo recursos todo el tiempo. Ese libro de Upgrade lo escribió el hermano Kevin. Él es un conferencista de mucha bendición, ha bendecido a nuestro país mucho, y pues sabemos que es el tiempo del espíritu de Elías, que está despertando el corazón de los padres para volver a los hijos. La edificación de las familias es lo que Dios quiere traer en este tiempo. Gracias. Hermanos, pues queremos agradecer a todos que se esperaron. Vamos a darle un reconocimiento a nuestros hermanos que han estado aquí exponiendo, los panelistas. Les invito a que nos pongamos de pie para estirarnos un poquito, y vamos a orar para despedirnos y encomendar lo que resta del día. Primeramente, Dios, nos vemos a las 4. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque tú eres, Señor, quien ha orquestado estos momentos, estas conferencias. Has movido tú nuestros corazones. Oh Señor, gracias por la instrucción, por los consejos, por el mapa que nos has trazado. Señor, ayúdanos. Separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a humillarnos primeramente delante de ti, delante de nuestros hijos, a reconocer, Señor, en lo que hemos fallado ciertamente, pero también que en ti hay perdón. Y Señor, que tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé, y que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y Señor, lo que tú nos has encomendado de criar a nuestros hijos, de dirigir nuestros hogares, de amar nuestras esposas, de que las esposas amen a sus esposos, estén sujetos a ellos como la iglesia a Cristo, es algo, Señor, que podremos hacer porque tú mismo lo has mandado y porque tú nos has dado tu espíritu, Señor, nos has dado tu palabra, nos has hecho partícipes de la naturaleza divina por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte y resurrección. Señor, te damos gracias y pedimos tu bendición al retirarnos de este lugar, pero también al volver más tarde. Una vez más, suplicamos tu bendición con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y también queremos poner en tus manos a nuestros hermanos que habrán de salir de viaje, de regreso a la Ciudad de México. Rogamos que los guardes en tu mano. Señor, que sea tu bendición en ellos, en su entrada y su salida. En el nombre de Jesús. Amén.